Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón encogido para algunos y con la mente en mil especulaciones para otros. Y es que, como saben, aquí nos encanta mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón, esas que vemos en pantalla y luego deseamos que su magia traspase la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Así que prepárense porque la noticia de hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir, bueno, es sencillamente impactante. De esas que hacen que el teléfono empiece a echar humo y las redes sociales exploten en un torbellino de reacciones. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de la manera más encarecida a darle a ese botón rojo de suscribirse justo ahora. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos y sobre todo, estarán siempre a la vanguardia de la información más jugosa y relevante del universo del entretenimiento. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto porque esto es realmente guau. La verdad es que desde que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en las grabaciones de Erkenci Kuş, su química fue palpable. Inmediata. No era algo que solo los fans percibiéramos a través de la pantalla, la energía que desprendían juntos era innegable, cautivadora. Y no solo para nosotros los fans que los veíamos en pantalla, sino que parecía que esa chispa también saltó fuera de los sets de grabación, encendiendo la imaginación y las esperanzas de millones. Fueron meses y meses de rumores, de avistamientos furtivos, de comentarios ambiguos que alimentaban la especulación, y finalmente de confirmaciones que alegraron a millones de seguidores en todo el mundo. Verlos juntos tanto en la ficción interpretando a los inolvidables Candy Beat y Sanemein, como en la vida real, era un auténtico placer visual y emocional. Eran la pareja de moda, la que todos queríamos ver triunfar, la que inspiraba tantas portadas de revistas, tantos artículos de entretenimiento y tanta devoción en las redes sociales. Y sinceramente transmitían una felicidad, una complicidad y una conexión que pocas veces se ve en el ajetreado mundo del espectáculo. Se les veía enamorados, cómplices, con esa aura de cuento de hadas moderno que tanto nos gusta consumir. La verdad es que muchos soñábamos con verlos dar pasos más firmes, quizás una boda espectacular, una familia que continuara esa línea de amor y éxito, ya saben, ese tipo de cosas que nos gusta imaginar y proyectar con nuestras parejas favoritas, esas que nos recuerdan que el amor verdadero puede existir incluso entre las luces de los focos. Sin embargo, como bien sabemos, en el vertiginoso y a veces implacable mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que hoy parece inquebrantable, mañana puede desmoronarse. Y hoy, el titular que ha saltado a todos los medios, que ha inundado los portales de noticias y que nos tiene a todos, especialmente a nuestros seguidores más fieles de este canal, en un auténtico frenesí, es que Can Yaman y Demet Özdemir han puesto fin a su relación. Sí, han oído bien. Después de un noviazgo que muchos consideraban uno de los más sólidos, románticos y admirados del panorama turco, y por extensión del internacional, parece que han decidido tomar caminos separados. La noticia, que se ha filtrado hace apenas unas horas, está sacudiendo los cimientos del fandom, de la prensa especializada y de todos aquellos que seguíamos con admiración su historia. Nadie lo esperaba, o al menos, la mayoría no lo esperaba. Porque aunque siempre hay rumores, fluctuaciones y altibajos en todas las relaciones, la imagen pública que proyectaban era de una unión fuerte, duradera y llena de promesas. Las fuentes cercanas a la pareja, y esto es lo que más está dando que hablar y alimentando las conversaciones, aseguran que la ruptura ha sido completamente amistosa. Y esto, para ser honestos, es un pequeño consuelo en medio de la sorpresa. Significa que a pesar de haber tomado esta difícil y seguramente dolorosa decisión, parece que se guardan un profundo respeto y cariño mutuo. No ha habido peleas escandalosas ni dramas públicos dignos de una telenovela, lo cual, créanme, en el mundo del espectáculo, donde a menudo se magnifican los conflictos, es casi un milagro. Se dice, y esto es lo que más resuena, que ambos han priorizado sus carreras profesionales, las cuales están viviendo momentos de gran auge y expansión internacional. Can Yaman, como saben, ha estado enfocándose mucho en sus proyectos internacionales, como la serie que grabó en Italia, que lo catapultó aún más a la fama europea, y su esperada incursión en el mundo de los superhéroes con el ambicioso proyecto de Sandokan,
que genera muchísima expectación y promete ser un hito en su carrera. Por su parte, Demet Özdemir también está cosechando éxitos abrumadores, con proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, y con una mirada puesta también en el mercado internacional, demostrando su versatilidad y talento. Es normal que ante una noticia así, surjan miles de preguntas de interrogantes que revolotean en la mente de los fans y de los analistas. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Hay algún motivo oculto detrás de esta separación que aún no ha salido a la luz? ¿Ha habido terceras personas involucradas en este desenlace? La prensa, como era de esperar, está intentando obtener declaraciones directas de los protagonistas, llamando a sus representantes, buscando cualquier indicio, cualquier palabra que pueda arrojar luz sobre el asunto. Pero por ahora, tanto Can como Demet han optado por el silencio mediático, un muro de discreción que sinceramente debemos respetar. Sus representantes han emitido comunicados muy breves y genéricos, confirmando la noticia de la ruptura pero sin entrar en detalles, sin dar explicaciones pormenorizadas, lo cual, de nuevo, nos deja a los fans y a los periodistas con esa insaciable sed de saber más, con ese deseo de comprender el porqué detrás de esta decisión. Podríamos especular durante horas, ¿verdad? Podríamos tejer teorías, imaginar escenarios, intentar descifrar las pistas que nos quedan. ¿Será que las exigencias de sus respectivas carreras, las agendas apretadas, los constantes viajes y la distancia han sido demasiado para su relación? Es muy posible. Mantener una relación a distancia, y más cuando ambos tienen horarios tan demandantes y están constantemente en movimiento, ya sea por compromisos profesionales o por asuntos personales, es un desafío monumental. La comunicación se vuelve más difícil, los encuentros se vuelven preciados pero escasos, y la vida cotidiana se hace más solitaria. Además, el ojo público siempre está puesto sobre ellos, y esa presión constante, esa vigilancia incesante, puede ser agotadora para cualquier pareja, por muy fuerte que sea su amor o por muy sólida que sea su conexión. Quizás se dieron cuenta de que en este momento específico de sus vidas, sus caminos profesionales los llevan en direcciones distintas, y para ser sinceros, ambos están en un punto álgido de sus carreras, un momento crucial de crecimiento y consolidación. Sería una pena, una verdadera lástima, que se vieran frenados por su relación, por las dificultades inherentes a mantenerla en estas circunstancias. Aunque suene duro y hasta un poco cruel, a veces la vida te presenta estas disyuntivas donde debes elegir entre dos cosas que amas, o entre dos aspectos fundamentales de tu vida, como el amor y la carrera. También hay que recordar, y esto es crucial, que si bien su relación en Erkencicus nos enamoró profundamente, la vida real es muy, muy distinta a la ficción. La química que vemos en pantalla es el resultado de una combinación de talento actoral, guión, dirección y, por supuesto, una conexión entre los actores que puede ser real o simplemente profesional. La presión de ser una de las parejas más seguidas del país, con millones de ojos analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, cada interacción, debe ser abrumadora. El peso de las expectativas del público, la constante exposición mediática, la ausencia de una vida privada real, todo eso puede ser muy difícil de sobrellevar. Quizás la necesidad de privacidad, de un espacio personal donde poder ser simplemente ellos mismos, sin la lente de las cámaras y los titulares, ha pesado más que la relación en sí. No es fácil vivir bajo el escrutorio constante de las redes sociales y los medios de comunicación. Cada paso en falso, cada comentario mal interpretado, cada foto sacada de contexto puede generar polémicas innecesarias. Lo que sí es innegable, lo que no podemos pasar por alto, es el impacto que esta noticia tiene en sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, de sorpresa, de incredulidad, pero también de apoyo y de cariño hacia ambos. Muchos fans están compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más bonitos de su relación, esos instantes que compartieron públicamente y que nos hicieron creer en el amor. Están enviando mensajes de ánimo a ambos, deseándoles lo mejor y expresando su respeto por su decisión. Otros, por supuesto, ya están especulando sobre posibles nuevas parejas, sobre el futuro de ambos en el amor, sobre quién será el próximo en anunciar una nueva relación. Es la dinámica habitual del mundo del entretenimiento, un ciclo constante de relaciones, rupturas y nuevos comienzos. Pero da un poco de pena ver cómo la felicidad que transmitían, esa chispa que tanto admirábamos, se ve empañada por esta noticia que nos toma por sorpresa. Sin embargo, aquí quiero poner un punto de optimismo, quiero invitar a la reflexión positiva, creo que es importante recordar que la vida de estas personas también es suya.
Y que tienen todo el derecho del mundo a tomar las decisiones que consideren mejores para su bienestar personal y profesional. Si bien nos entristece profundamente ver que esta historia de amor, que tanto nos ilusionó, llega a su fin, también debemos ser capaces de desearles lo mejor en sus futuros individuales. Ambos son artistas increíblemente talentosos, apasionados, con una energía y un carisma que los hacen brillar. Tienen un futuro prometedor por delante, lleno de oportunidades y éxitos. Y quién sabe, quizás en unos años se reencuentren profesionalmente en algún proyecto que nos deje a todos boquiabiertos, o quizás la vida los vuelva a unir de otra manera, en un momento más propicio, o con otras circunstancias. Nunca se sabe. El destino tiene giros inesperados, y el mundo del espectáculo, con sus idas y venidas, siempre nos reserva sorpresas. Lo que sí está claro, lo que es un hecho irrefutable, es que la noticia de Can Yaman y de Method Demir ha sido un verdadero terremoto mediático. Nos ha pillado a todos desprevenidos, ha sacudido nuestras expectativas y nos ha recordado, una vez más, lo efímero que puede ser todo, incluso el amor que parece más sólido y eterno. Pero como siempre decimos aquí en este canal, buscamos la información, la investigamos y la compartimos con ustedes de la manera más cercana, honesta y completa posible. Y hoy, la noticia es esta: Can Yaman y The Method Demir han roto su relación sentimental. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia que nos ha dejado a todos en vilo? ¿Estaban tan sorprendidos como nosotros, o ya presentían algo? ¿Creen que sus carreras influyeron de manera determinante en esta decisión, o hay otros factores que no estamos considerando? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, nos nutrimos de sus opiniones, de sus debates. Su punto de vista es muy valioso para nosotros y nos ayuda a crecer. Y antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, si sienten que les hemos aportado información y análisis, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener este espacio activo y vibrante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, para que estén al tanto de esta impactante noticia y puedan compartir sus propias reacciones con nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Es la mejor manera de estar siempre conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar ahí, por formar parte de esta comunidad. Ha sido un placer estar con ustedes, compartiendo esta noticia y nuestras reflexiones. Les enviamos un abrazo enorme, lleno de energía positiva y de cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.